Bien, ya estamos grabando la clase de hoy y hoy vamos a hablar de un test muy importante y que seguramente les va a interesar mucho porque además es la base para un montón de otros test proyectivos. Quiero comenzar preguntando. A muchos de ustedes yo he conocido en psicología genética. En psicología genética, ¿qué les decía? Cuando hablábamos de Piaget. Les decía, esta puntita por la que comienza nuestra inteligencia, es decir, todo el periodo sensorio-motor, es la base para todo lo demás. Es la base para toda la construcción intelectual. Vamos de un conocimiento menor a un conocimiento mayor. Pero esta base, chicos, eran, recuerden ustedes, procesos totalmente sensoriomotores, donde la inteligencia era la percepción sensoriomotora, era el yo y la acción. O sea, mi acción en el mundo, mi acción al agarrar objetos, al oler objetos, al mascar objetos. Y ustedes dirán, Lisa, creo que se ha confundido, no es clase de genética, es clase de proyectivas 1. Ajá, pero quiero que vean cómo todos los conocimientos adquiridos anteriormente van relacionándose, porque ahora vamos a hablar de el desarrollo del dibujo de Piaget, pero además quiero comenzar hablando de los procesos de la sensopercepción. Pues los procesos de la sensopercepción comienzan en nuestro cuerpo. ¿Alguien podría desmentir ello? No, todo comienza en este cuerpo. En este cuerpo y la acción con el mundo. No, o sea, acá agarro cosas, la acción. Entonces, chicos, de esa forma voy conociendo lo que me rodea, conociendo los objetos del mundo. Succiono, me maravillo porque no sé nada de la vida cuando soy bebé y me maravillo ante tantas cosas. Pero chicos, esto era el proceso intelectual. Pero el proceso intelectual va muy estrechamente ligado con el proceso afectivo emocional. O sea, yo amo a ese chico, a esa chica, a ese bebé, lo agarro, lo abrazo, le digo que lo amo. ¡Oh, no! O lo trato mal, o lo dejo con hambre, sin cambio de pañales. Y se empiezan a acumular 1 kilo de vacíos por demandas no cumplidas. El ser humano, no se olviden que es el ser más indefenso. Uno de los seres más indefensos que nacen en la naturaleza. Y el ser humano de por sí necesita del otro. Acuérdense, Spitz, necesita del otro tanto para amar como para odiar, pero necesita del otro.
Y esta necesidad del otro hace que además de la necesidad de sentirse amado, de sentirse protegido, de sentirse querido, de sentirse valorado, de sentirse importante, además de eso, chicos, el ser humano necesita conocerse. Y qué paradójico, los seres humanos, nosotros mismos somos los que más desconocemos de nosotros mismos. A ver, yo puedo mirarlos a través de la cámara, bueno, a Rodolfo es el único que lo puedo mirar bien. Los otros son o fotitos o simplemente nombres. Pero ustedes pueden ver al otro. Y muchas veces ese ver al otro los puede llevar a objetivar más lo que pasa en el otro. Cosa que muchas veces es muy dificultoso mirarnos a nosotros mismos. O sea, tendríamos que sacarnos nuestros ojos y ponerlos así como para que nos miren. Pero este conocerse, chicos, también comienza muy ligado al ascenso-percepción. Fíjense algo, cuando nacemos no sabemos que tenemos un cuerpito, no sabemos que tenemos ojitos, no sabemos que tenemos orejitas, no sabemos nada. ¿Cómo aprendemos cuando mi mano choca con algo? Digo, esto lo sentí. Mi pie chocó con algo, lo miro. Por eso uno de los procesos más, proceso quiere decir que tiene etapas, más interesante, es el proceso del conocimiento del esquema corporal. Y el esquema corporal no solamente me dice, oh, aprendí que tengo dos ojitos, dos orejitas, una naricita. No, no solamente me dice aquello que está ligado a lo que nosotros sentimos, sino también está ligado a las experiencias y a las vivencias que tenemos. 2 minutos, voy a cortar un ratito la cámara, me tengo que despedir de mis nietos que se van de viaje el fin de semana. 2 minutos los dejo con esta idea. ¿Qué me puede significar la cabeza? ¿Qué me pueden significar mis manos? ¿Qué me puede significar el esquema corporal? 2 minutitos y vuelvo.
Perdón, chicos, pero mi hija, mi yerno y mis nietos se iban a Santa Cruz y por lo tanto tenía que despedir. Entonces estábamos hablando del esquema corporal. Y en un principio, la sensopercepción juega un papel importante para ir internalizando este esquema corporal. No es que nacemos sabiendo que tenemos una cabeza, dos manos, dos piernas. Vamos experimentando aquello. Y creyeran ustedes, tarda un poquito. El proceso de internalizar el esquema corporal tarda un poquito. ¿Y cómo lo vimos esto? Lo vimos porque los niños dibujan lo que sienten. Y en un principio, por ejemplo, la mayor parte de los niños dibuja una gran cabeza, porque es lo que sienten. Grandes ojos, aunque no estén bien acomodados. Y de la cabeza salen las manos. Porque no sé si se han dado cuenta, es muy difícil verse el tronco. ¿Qué es lo que vemos comúnmente en nuestras manos y nuestros pies? Y por lo tanto, esa internalización del esquema corporal tardó. Ahora, agréguenle a esta experiencia de internalizar el esquema corporal, agréguenle a esta experiencia las vivencias. Cuando vienen los papás, las mamás y dicen, ¿dónde están tus ojitos? Y el chiquito dice, ¡toco! ¡Uy, bravo! ¿Sabe dónde están sus ojitos? ¿Y cuál es tu boquita? A ver tu boquita. ¡Toco! ¡Bravo! Pero obviamente, esos niños que tienen ese bravo, esos niños que están atendidos, esos niños que están estimulados, tienen como contraste niños que nadie les pregunta, que nadie los estimula, que nadie los hace sentir importantes. Es decir, a esa internalización natural a través de la percepción y a través de las experiencias, tenemos que añadir las vivencias. Como el papito me enseñó, como la mamita me enseñó, o no. O como vemos en el presente, niños maltratados, niñas maltratadas. Niños, niñas, que deberían ser lo más felices del mundo, chicos. Torturados, pegados, vejados, abusados e incluso violados por mayores. El día de ayer, si ustedes ven informativo, algunos dicen, ay, no, no me gusta el informativo. Bueno, a nadie gusta el informativo, pero es una forma también de estar actualizados, ¿no? No hay día que no haya algún tipo de noticia como esta. Se han violado, se han abusado, se han pegado. Y recuerden que en psicología genética yo les decía, chicos, en Bolivia muchas veces, en vez de sustituir la acción por la palabra, seguimos usando la acción y no usamos la palabra.
tendríamos que ver que en nuestros procesos de desarrollo, primero es la acción, después la palabra. Es un proceso más avanzado. El periodo simbólico, recuerden ustedes, el periodo de la representación, donde el lenguaje, el dibujo, la imitación y el juego se disparan. Entonces, obviamente la palabra es mucho más avanzado que la acción. Pero en Bolivia accionamos mucho. O sea, en vez de la palabra, usamos la acción, lo cual tendríamos que revertir. Ese es otro tema y es un tema muy exquisito para hablar. Estamos en Macover y ustedes dirán, ¿y todo esto para qué? Para decir de que no solamente la senso-percepción, sino las vivencias. Las vivencias de papito, de mamita, de nuestro medio, que nos estimulan o no. Y nos hacen amar a nuestros ojitos, a nuestras naricitas, a nuestra naricita, a nuestras orejitas, a nuestro esquema corporal, o nos hacen odiar a nuestro esquema corporal. Por lo tanto, hay una conjunción de sensopercepciones y vivencias y experiencias que se conjugan para que seamos testigos del proceso afectivo-emocional. Seamos testigos del proceso de internalización del esquema corporal. Y este esquema corporal con manifestaciones afectivas emocionales. Este esquema corporal en relación al mundo, a la acción misma de la persona y a las vivencias que esta persona pueda tener en su entorno. Ahora bien, chicos, érase allá por la década del 40 del siglo anterior, terminó la Segunda Guerra Mundial, creo, o antes, pero ya todo este movimiento de la psicología dinámica, que vamos a decir de psicología dinámica como poniendo esta psicología en una bolsa en contra de aquello de que hablaba el conductismo. Los psicólogos decíamos, el conductismo hace reduccionismo. Estímulo, respuesta, reforzamiento. Y de eso se trataba, simple y llanamente. Y entonces vinieron los psicólogos dinámicos, como yo los llamo, embanderados por la Gestalt. Buena teoría la Gestalt, interesantísima. ¿Y qué decían los gestaltistas? Decían, señores, no podemos reducir a estímulo, respuesta, reforzamiento al ser humano. El ser humano es más. El todo es más que las partes. Y ahí vienen los famosos cuadros de la copa. ¿Recuerdan ustedes qué ven acá? ¿Copa o ven dos perfiles? Y bueno, si estuviéramos en clases presenciales, yo tengo un montón de ejemplos como este, y que uno ve lo que quiere y cuando no quiere, no ve. Esto es más cierto porque se une con lo que nosotros hablamos
y decimos del subjetivismo. O sea, no solamente se acuerdan que yo les digo, no, chicos, el fenómeno es el mismo. Lo que depende es las perspectivas, de dónde lo miras, ¿no? Y cómo lo lees, cómo lo procesas. Igual, cada ser humano, la percepción, estoy hablando de los normales, no de los que ven unicornios en el cielo, ¿no? O caballitos del mar en, qué sé yo, en la laguna Lalay. Chicos, los normales, tenemos la misma percepción. Pero ¿y por qué somos tan distintos? ¿Por qué somos tan diferentes? Y ahí viene la psicología dinámica y dice, tu historia, tu historia. Y ahí viene el psicoanálisis y te dice, oh, remontémonos a tu historia, pero que tu historia comienza antes de haber sido concebidos. Tu historia comienza en el deseo de tus padres. Y chan chan, chicos, estos somos. Acá estamos. Y resulta de que entonces estamos en el test de Macover. Y el test de Macover, allá en el siglo anterior, empezó a estudiarse. Y fue Karen Macover la que precisamente agarra y dice, ¿y si uno, aquellos postulados de la Gestalt con psicoanálisis, qué pasa? Y entonces empiezan a investigar sobre el dibujo de la figura humana y empieza a investigar un montón de aspectos vivenciales, subjetivos y que podíamos nosotros sacar determinadas conclusiones. Obviamente que Karen Macover tuvo también el apoyo de todos los conocimientos que en ese momento se vertían sobre el test de Goodenough. El test de Goodenough que parece good year, ¿no? O sea, parece, porque uno no se olvida, porque Goodenough es muy parecido a good year. La llanta, ¿no? Goodenough decía de que uno podía determinar el cociente intelectual del niño a través del dibujo del esquema corporal. Y empezaron así pero no tomaron en cuenta dos cosas. No tomaron en cuenta, o sea, Goodenough no tomó en cuenta todo este aparataje subjetivo que era el resultado de las vivencias, chicos, de las experiencias con el entorno. Y por lo tanto, toda la incidencia afectiva emocional no fue, era una variable independiente que ahí siempre estaba metida. Y por lo tanto, esa variable independiente contaminaba el conteo de lo que es el cociente intelectual o la edad mental del niño. No, entonces, Goodenough no tomó en cuenta la incidencia de lo afectivo emocional. Pero tampoco tomó en cuenta, chicos,
la estimulación que podría tener un niño sobre el tema del esquema corporal. ¿Por qué digo tampoco tomo en cuenta? Porque, chicos, es distinto un niño bien estimulado, es distinto un niño al que se le pregunta, ¿dónde están tus ojitos? ¿Cuáles son tus manitos? A ver, veamos las manitos, ¿cuántos deditos tienes? A un niño que jamás ha sido estimulado. Ahora, con toda razón, ustedes dirán, Pati, entonces este es un test de niños. No. Es un test de niños adultos, medianos, grandes, viejitos. Van a ver lo útil, van a ver lo re útil que es esto del test de Markover. Porque, ¿por qué lo doy primero? Porque, chicos, van a ver qué es la base para después ver el árbol, la familia, HTP, familia cinética. En todas partes vamos a ver Markover. Y en todas partes yo les voy a decir, vuelvan a Markover, vuelvan a Markover. Por lo tanto, aprendan bien Markover y van a ver cómo se les va a facilitar la vida. Ahora bien, ahora permítanme compartir la pantalla y vamos a hablar sobre lo que yo les he mandado del test de Markover. Estos son los antecedentes. Y los antecedentes están, como les decía, Markover era psicoanalista. Y nos basamos en determinadas premisas, sobre todo en dos premisas, chicos, dichas por Freud. No hay nada al azar. Todo tiene una explicación que no es consciente, sino que es inconsciente. Y lo otro que también está dicho por Freud, pero yo, o sea, con palabras un poco menos así científicas, ¿no? El ser humano necesita proyectar lo que tiene adentro y sacarlo afuera. Lo necesita, lo requiere. Y entonces, ahí es que Karen Markover agarra y dice, uniré esto del ascenso-percepción que habla tanto la Gestalt con mi psicoanálisis querido. Y ahí está el test de Markover. Por otra parte, las demandas del mundo científico que presionaban a la psicología para tener instrumentos que permitan objetivar el estudio del ser humano y no simplemente pase por la percepción del psicólogo. En ese caso, también diríamos que pasa por los puntos subjetivos del psicólogo. Seguimos con los antecedentes, les había contado del test de Goodenough. No se tomaron en cuenta los factores subjetivos. Como les había dicho anteriormente, no se tomaron en cuenta estas variables afectivo-emocionales que interferían el desarrollo. Y acá me falta algo, ¿no? Tampoco se tomó en cuenta la estimulación, porque resulta de que si ustedes toman un test de Goodenough a
niños con deficiencia mental y que durante todo un año o durante un tiempo muy largo, tanto los profesores como en la casa, se han preocupado por lograr esta internalización del esquema corporal. Y entonces hacen dibujar al niño qué ojitos, qué naricita, qué boquita. Pues resulta de que niños con deficiencia mental muchas veces aprenden a fuerza de estimulación este esquema corporal en una forma muy adecuada. Y por ejemplo, encontrábamos el hecho de que chicos con verdaderas deficiencias mentales, pues resulta de que eran, o sea, de acuerdo al test de Goodenough, salían superiores al término. Dentro de otros antecedentes, se convirtió, o sea, tenemos el COPIT, que se convirtió en una prueba del dibujo de la figura humana, como es la prueba de COPIT. Tanto Goodenough como COPIT hacen el dibujo o ponen en juego el dibujo de la figura humana solo para ver cociente intelectual, o sea, o edad de desarrollo, edad mental, de acuerdo a cómo dibujan el esquema corporal. Por eso yo quiero hacer una diferencia. Cuando yo les digo Goodenough o COPIT, o les digo el test de la figura humana, me refiero a Goodenough y COPIT, porque es la prueba de la figura humana y leída por nosotros con los ojos de prueba de desarrollo. Prueba del desarrollo. En cambio, cuando yo les digo el test de Markover, es el test también de la figura humana, pero leída desde el punto de vista proyectivo. Por lo tanto, lo adecuado es que cuando nos refiramos a COPIT, el test de la figura humana, lo hagamos de esta forma. Y cuando nos refiramos al test de Markover, sea el test de la figura humana, pero leído desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista totalmente proyectivo, que es distinto. Incluso van a ver de que la aplicación es distinta. ¿Qué dice Karen Markover? La personalidad no se desarrolla en el vacío, sino por medio del movimiento, del sentir, del pensar, de un cuerpo determinado. Lo que les decía, la ascenso-percepción, pero además de la ascenso-percepción, o sea, las vivencias que el entorno me da. El cuerpo propio y el concepto que se tiene de sí mismo se constituye el punto de referencia. Chicos, ustedes dicen, ¿no? O sea, ¿qué me va a proporcionar este desarrollo? El desarrollo del esquema, de la internalización del esquema corporal con estas interrelaciones, ¿no? Intelectuales y afectivo-emocionales. Bueno, a partir de ello vienen todo aquello del narcisismo primario, narcisismo secundario, lo que llamamos autovaloración.
Y la autovaloración en sus dos sentidos. La autovaloración consciente, yo soy, puntos suspensivos, yo soy Rodolfo, yo soy Morelia, yo soy Miriam, y soy esta persona, que es lo consciente, pero detrás de ese discurso está también lo inconsciente. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hablar después del concepto que se tiene de sí mismo como proceso consciente y la estima que uno puede tenerse como proceso inconsciente, es lo que nosotros vamos a llamar autovaloración. Y la autovaloración, creyeran, chicos, que la vamos a ver en sus dos procesos conscientes e inconscientes en el dibujo de la figura humana. Gran autor este, y si a ustedes les interesa, les puedo mandar los datos del enlace de Escribano. Gran autor este, ya mucho más moderno que Macover, pero que hace que continuamos nosotros, todos en psicología continuamos desarrollando el test de Macover, tanto que tuvimos que un poco alterarlo, cambiarlo, ya ustedes van a ver. Escribano, ¿qué dice? Hay que considerar a la personalidad como una totalidad. De ver cómo se revela más de lo que pensamos, rasgos permanentes de la personalidad, por esa necesidad que tenemos, chicos, de proyectar. Dimensiones de ella ignoradas. Proyectar muchas veces dimensiones de nuestro interior, a veces ignoradas por nosotros. Como se ignoran los mecanismos que ponen en movimiento la mano con la cual se realiza el dibujo de la figura humana. O sea, dibujo una persona y la persona, nuestro testado, tiene que dibujar, plasmar. Y esos mecanismos que se ponen en juego en nuestro dibujo, en el dibujo de nuestro testado, pues están conjugados por todo lo consciente, pero sobre todo lo inconsciente, de lo que la persona es en sí misma. Ahora, consigna. Chicos, ustedes tienen que entregar no una hoja de papel, tienen que entregar un manojito de hojas de papel bond tamaño carta. Aquel papel bond que usan en las fotocopiadoras, porque hay un papel bond delgadito, ese no nos sirve. El papel bond que usan en las computadoras, en las fotocopiadoras. Y yo les digo a mis alumnos, nunca pongan, espérense que acá tengo un poquito de, nunca pongan, este es tamaño carta, es para mis informes, pero más o menos así, no, perdón, este es tamaño oficio, pero hay que usar tamaño carta. Estas son mis hojas de informe. El tamaño carta es más o menos así. Nunca den una sola,
siempre den un grupito de hojas y entréguenle en la mano a la persona. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque, chicos, si la persona pone apaisada la hoja o pone en forma vertical, ya es algo que nos está mostrando la misma, algo que está manifestando. Nosotros vamos al colegio y desde el primer año, primer día de clases, nos hacen poner de esta forma y nos hacen escribir de izquierda a derecha. En otras culturas es distinto, pero acá en nuestra cultura occidental, de izquierda a derecha. Por lo tanto, la persona que pone en forma vertical está sometida y se somete a los lineamientos y a las reglas, a las normas del medio. Y la persona que pone en forma horizontal o, como nosotros llamamos, apaisada, la hoja apaisada, eso quiere decir de que nuestro paciente, la persona que está haciendo el dibujo, el test, tiene un tanto de rebeldía, un tanto de no querer someterse a las reglas del juego. Ahora, recuerden ustedes algo que les he venido repitiendo desde Bartek. Lo que buscamos son perseverancias, síntomas. O sea, yo puedo hacer una vez así porque me picó la cabeza, pero si a cada rato hago así, es síntoma. Entonces, uno puede plasmar, manifestar una característica de personalidad siempre y cuando ésta se repita. Porque si lo hizo alguna vez por accidente, no es pues característica de personalidad, chicos. Si lo hizo por allá pasó, no es característica de personalidad. Entonces, nosotros estamos buscando síntomas y el síntoma tiene, no se olviden, por propia característica, la repetición. Por lo tanto, estamos buscando ver qué se repite. Y por eso es de que cuando entregamos el manojo de hojas, vemos cómo trata a esas hojas la persona. Cómo lo pone. Y ahí le decimos, en esta hoja usted debe dibujar una persona. O sea, o dibuje una persona. Chicos, ¿por qué persona? ¿Por qué persona? Porque persona, si decimos, dibujo un hombre, ya lo estamos induciendo. Dibujo una mujer, ya la estamos induciendo. Y más bien lo que queremos es de que la persona plasme lo que quiera. Ya van a ver por qué. Entonces dibujo una persona. Ahora vamos a ver el material, como les había manifestado hace un ratito, 4 o 5 hojas de papel bond. Tamaño carta, ahí falta, tamaño carta. Lápiz apropiado, ¿cuál es el lápiz apropiado? Faber número 2. ¿O es el lápiz HB? Chicos,
ese lápiz amarillito que compramos en los kioscos, pero le quitamos el borrador. ¿Por qué? Porque ese lápiz amarillito con borrador naranja o rosado, cuando ven las personas que tienen borrador, empiezan a borrar y mancha. En cambio, si nosotros le damos un borrador suave y en lo posible que no manche el papel, que es ese borrador de leche, borrador de miga, borrador blanco. Y obviamente el ambiente adecuado. Procedimiento. Una vez emitida la consigna, chicas, chicos, el psicólogo se convierte en un observador detallista que deberá ir anotando toda conducta, comentario, todo lo que haga mientras está ya en situación de test, todo lo que haga el testado. En especial, debe estar atento a todo lo que borra, el lugar que lo hace y hasta el cómo lo hace, porque hay personas que agarran y borran, pero así con furia, y otros suavito, tratan de no manchar, soplan, ¿no? O sea, todo es objeto de interpretación. Todo lo que hace es objeto de interpretación. No es lo mismo, chicos, cuando una persona borra las manos, por ejemplo, y dice, no, nunca me salieron bien las manos, nunca me salieron bien las manos, por algo tiene con las manos. Y tenemos que ver qué es. No es lo mismo borrar ojos, no es lo mismo borrar pies. Y nosotros estamos atentos porque estamos buscando síntomas. Seguimos en procedimiento. Una vez que la persona termina el dibujo, le hemos dicho dibujo una persona, nosotros anotamos todo lo que él hace, por dónde comienza, qué borra, qué expresiones hace durante la prueba. Una vez que la persona termina el dibujo, se agarra la hoja y se la coloca frente a la persona, o sea, no frente a nosotros, sino frente a la persona. Se la coloca la hoja dibujada y se descubre el nuevo papel. Y entonces le decimos, ¿no? Ahora, en esta hoja dibuje una persona del otro sexo. Ahí tienen la razón. ¿Por qué decimos persona? Porque para nosotros el Macover va a tener una incidencia sobre que nos va a dar muchísima información sobre lo que es la identificación sexual del individuo. Por lo tanto, al decir dibujo una persona la primera vez, no le estamos diciendo hombre, mujer ni nada. Él o ella elige. Y cuando nosotros agarramos y le decimos la segunda vez, ahora dibuje otra persona del otro sexo, es que vemos cómo está tratada también la persona del otro sexo. Porque no se olviden que nosotros los seres humanos tenemos que internalizar
tanto la figura femenina como la masculina, a través de nuestra mamá y nuestro papá. Todos necesitamos hacerlo. Y otra cosa es cuando nos identificamos sexualmente. ¿Soy hombre o soy mujer? Que nada tiene que ver con el sexo biológico. Por lo tanto, en el TC Macover, la gran riqueza del TC Macover es precisamente que tiene mucha incidencia, muchísima incidencia en la información que podamos tener sobre la identificación sexual. Y este procedimiento nos habla de ello. Entonces, ¿qué dibuja primero? ¿Qué dibuja después? Ahora, el tratamiento del otro sexo, es decir, si dibuja mujer, ¿cómo hace el hombre? Si dibuja un hombre primero, ¿cómo hace la mujer? Es también fuente de información, porque, vuelvo a repetir, no se olviden que nosotros necesitamos la internalización tanto del papá, de la figura masculina, como de la figura femenina. Necesitamos una imagen de padre, imagen. Y a raíz de eso, también vamos a ver la identificación sexual. Importante. El sujeto testado tiene que elegir la persona de quien quiere hablar. Una vez que termina las dos figuras, se ponen las dos figuras delante de la persona. Delante de la persona, que la persona mire sus dibujos. Y le preguntamos, ¿de quién quiere hablar? ¿Quiere hablar de este dibujo o de este? ¿Quiere hablar de esta persona que ha dibujado o de este? Esto es también muy importante. La primera elección, chicos, ha sido cuando le hemos dicho, dibuja una persona. Y la segunda elección para ver su identificación sexual es esta. Cuando le ponemos los dos dibujos y le pedimos que elija de cuál de ellos quiere hablar. Es importante que ustedes sepan que en el TC Macover tenemos dos posibilidades. Uno, tenemos la posibilidad de aplicar un cuestionario y dos, de contar una historia. Es decir, cuando preguntamos, elija, ¿de quién quiere hablar? Y la persona tiene que elegir o la figura femenina o la figura masculina para hablar de ella. Por lo tanto, a partir de eso, ustedes tienen dos posibilidades. Ustedes como psicólogos tienen dos posibilidades. O aplicar un cuestionario o aplicar una historia. Si ustedes aplican el cuestionario, es un cuestionario que está ahí en el libro, en el manual que les he mandado. Póngale un nombre, una edad. Ustedes preguntan y ustedes escriben la respuesta. O sea, no es que el testado tiene que escribir. Ustedes preguntan y escriben las respuestas al cuestionario. Otro caso, otra posibilidad es pedirle una historia. Se le dice, en esa hoja en blanco, usted tiene que contar una historia, la que se le ocurra, en no menos de 10 líneas. Póngale un nombre y una edad a esta persona, a la persona que ha elegido,
e invéntese la historia que quiera. Entonces, el cuestionario es un cuestionario que ustedes preguntan y anotan las respuestas. Y el cuestionario está en el libro. En cambio, en la historia hay mayor libertad. La persona es la que tiene que escribir el invento, el cuento que se haga de la persona, en no menos de 10 líneas, tiene que haber 10 líneas, y tiene que además la persona agarrar y ponerle un nombre, una edad a esta figura elegida. Por lo tanto, no es, hay algo que quiero dejar en claro. No tienen que aplicar las dos cosas. Estas posibilidades o es una o es otra. No son las dos cosas. El cuestionario son diferentes preguntas con respecto al dibujo. El cuestionario es una forma de estimular mayores asociaciones. Chicos, en el cuestionario no es que el cuestionario es ¿cuántos años tiene? 8, pero es más chiquita. Ay, ¿por qué es más chiquita? O sea, todo lo que diga el individuo nosotros podemos hacer un seguimiento en todo lo que diga la persona. Por ejemplo, no, pues acá está un tanto enojado. ¿Por qué está enojado? O sea, el cuestionario tiene que ser, chicos, totalmente disparador de asociación. Se pueden implementar todo tipo de preguntas siempre y cuando estas no sean inductoras de respuesta. Ahora, la historia. Cuente una historia en no menos de 10 líneas sobre la persona que ha dibujado. Como hace un ratito les decía, ¿no? Póngale un nombre, una edad y con quién vive y después invente la historia o el cuento que quiera. Y chicos, ese es el test de Markov. Esta es la reflexión que yo les pongo. Toda producción humana es objeto de interpretación. Todo puede pasar por interpretación, chicos. Las personas dejamos las personas dejamos parte de nuestro ser en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo pensamos y hasta en cómo nos presentamos. Nuestro arte es saber descifrar nuestro arte como psicólogos. Es saber descifrar esa esencia que muchas veces pasa desapercibida a ojos profanos. A veces es duro leer más allá, chicos. ¿O no les ha pasado que a partir de que ustedes aprenden psicología, ya los lapsus ya no son tan ingenuos? Ya cuando mi chico me dice Marta en vez de Patti, me duele. Y mi chico agarra y dice, pero te vas a enojar de esa burrera, me he equivocado. Me duele. No somos los mismos antes de estudiar psicología que después de estudiar psicología. No somos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Chicos, tienen la palabra ahora ustedes.
alguna pregunta, algo que haya estado medio raro o no esté claro, aquí estoy. Atenta a lo que ustedes puedan. A ver, chicocos. Hablen ahora, callen para siempre. Oye, parece que ha estado bastante clara. ¿No hay ningún comentario? Dice, Ay, ya me estaba, Elena ya me estaba yendo. Ya buenos días. me estaba despidiendo de ustedes. Selena, dale. Tengo una pregunta, dice, en la posibilidad de hacer las dos cuestiones, ¿se hacen los dos o solo una de las dos, No, el cuestionario o la Selenita, historia? Selenita, he dicho, nunca se aplican las dos posibilidades o el cuestionario, o aplicas el cuestionario o aplicas la historia, porque hay un error muy grande. O sea, nuestras técnicas, nuestros procedimientos son bárbaros. O sea, creo que alguna vez les dije, ¿no? Dios me ha dado la posibilidad de ser docente de esta materia, que para mí fue una de las materias más lindas de mi formación, cuando me estaba formando como psicólogo. Ahora, cuando empezamos nosotros a tomar test, entramos a un mundo maravilloso y queremos tomar test. Algunos no, pero en gran parte sí. Y tienen que saberlo. Chicos, tienen que saberlo, tienen que conocerlo. Y resulta, chicos, que cuando empezamos a dominar un poquito esto de la proyección, a veces nos vamos al otro extremo. Chicos, a veces sobresaturamos a nuestro paciente con test. Tomamos el Macover, tomamos el HTP, tomamos o sea, tomamos todo a un paciente, cuando solo tenemos que tomarle uno, máximo dos pruebas gráficas. Ahora, una ayudante mía hace muchos años atrás agarraba y decía, cuanto más tomemos, cuanto más material saquemos, mejor. No. Chicos, la persona que sobresatura a un paciente con sobrecarga de test o sobrecarga de cuestionario, historia y demás, es porque es inseguro, es porque es insegura de su conocimiento. Además, nunca vamos a tomar un solo test en una batería. Tenemos test gráfico, pero también tenemos test verbal, que el semestre que viene van a llevar conmigo. Entonces, chicos, por favor, o toman cuestionario, y creo que lo he dicho clarito, o excluyente, toman la historia. Si toman cuestionario y hacen un seguimiento para que la asociación libre florezca y se manifieste la asociación libre que hace ese ser humano, ese nuestro paciente, perfecto.
Pero ya no tomen pues la historia. Ahora, ¿por qué yo me inclino más a la historia y no al cuestionario? Porque la historia, en primer lugar, ustedes espero que ya estén trabajando grafología de adultos, que son 2 tomos. Tienen que presentarlo ya dentro de poquito porque ya entramos al segundo parcial. Grafología de adultos y grafología de niños. Por lo tanto, en la historia ustedes tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos sobre grafología. Segundo, el contenido de la historia. Como ustedes le dicen, invéntese una historia, el contenido de la historia es también proyección. Ahora, chicos, el contenido de la historia es objeto de interpretación. Generalmente el contenido de la historia va a estar muy de la mano, va a estar va a ser un contenido generalmente sobre alguna problemática que está interesando mucho a la persona. No es una problemática muy consciente, pero tampoco es totalmente inconsciente. Es generalmente una problemática de vida que está pasando, por la que está pasando la persona. Perdón. Ejemplo, alguna vez he estado en selección de personal para bancos. Y en esta selección de personal para bancos tomaba el Macover. ¿Y cuál era la historia? La historia era de superación, de esfuerzo, de cumplimiento de metas. Precisamente porque, claro, era el contexto en el que estaban nuestros testados, que venían a buscar un puesto en un banco. El niño que está pasando por un problema en el colegio va a hablar del problemita, que va al colegio, que es buen alumno, que es mal alumno, etcétera, etcétera. La niña que tiene algún problema con la mamá va a hablar que la mamá y la niña se quieren, o sea, van a ser las historias, generalmente van a ser plasmadas en función de las problemáticas que están vivenciando en esa época, en ese momento, nuestros testados. Pero nos posibilita analizar el contenido. Entonces, aparte de analizar la letra, me da también la posibilidad de analizar el contenido. Por eso es de que yo recomiendo de que más bien tomen la historia. El cuestionario nos limita, aunque el cuestionario, cada pregunta se constituye en un desenlazante para que la persona siga asociando. ¿Te contesté, Selena? Sí, Lice, gracias. Ya está más claro. ¿Alguna pregunta más? Parece que he estado clara. Bueno, ahora ustedes deben ver, chicos, evaluación. Y en la evaluación vamos a tener plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales y plano psicoanalítico, que es el grueso de la evaluación.
van a ver y van a notar que el plano gráfico es igual a los factores de expresión. Es igualito a los factores de expresión y no se olviden que voy a aumentar algunos puntitos ponderados ya. Aquellas personas que me presenten su plano gráfico personal, sacado de todas las interpretaciones del Macover, todas las interpretaciones que en el plano gráfico podemos hacer de el árbol, donde van a encontrar muchísimas interpretaciones dentro del plano gráfico y que después es un test que vamos a ver, es en el test complementario de la persona bajo la línea. Por lo tanto, me van a agradecer toda la vida el que les mande a hacer su propio plano gráfico con las interpretaciones y con los libros de los cuales han sacado, porque eso les va a facilitar muchísimo la evaluación de cualquier técnica proyectiva, gráfica. Bien. Si no hay más preguntas, me despido, chicos. Tengan muy buenos días y hasta luego. Chaucito.